Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Comprendemos que la vida de Jesús, la vida de Cristo que estamos siguiendo, quedaría incompleta si no recorriéramos a después de la pasión, muerte, la resurrección. Evidentemente, la pasión y la muerte de Cristo no acaban, no es el final. No es la canción, no es el final del camino, porque viene después la resurrección. Eso que dentro de unos meses, en la vigilia pascual, pues la Iglesia canta, ¿no? Resurrexi Christus spes mea, ha resucitado Cristo, mi esperanza. Como nos recordaba el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, por el que seguimos rezando para su pronta recuperación, pues en el año 2020, en Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe alimenta nuestra esperanza. Y añadía, es una esperanza. La esperanza no defrauda, no es una ilusión, es una esperanza. Es decir, no es pues que acabo de ver un espejismo en el desierto, no es que una ilusión óptica, como a veces se explica a los niños que esa estrella que estás viendo, a lo mejor ya hace un año luz que desapareció, pero todavía nos sigue llegando la luz de lo que era una estrella. No es una ilusión óptica, no es pues un deseo, es una esperanza que no defrauda. La palabra esperanza tiene su raíz en el verbo latino sperare, significa esperar. Cuando se espera algo o alguien es porque se tiene, valga la redundancia, la esperanza de que ese deseo se verá colmado. Es decir, no es que ojalá ocurra esto, a ver si viene esto, si ocurre esto. No. Nosotros somos conscientes de que también resucitaremos con Cristo. Otra cosa es que todavía no ha llegado. El otro día estuve con los de sexto de primaria en el Museo del Prado, mañana van los de tercero, que ahí no, ya dije que no quería ir con ellos. No por nada, sino porque ya van a explicar los cuadros que ya he visto. Si me fuera a otro sitio, pero algunos se querían escapar los de sexto. Vamos a ver las meninas, digo, la tienes clara. Don Luis Alberto te está vigilando, no te muevas. Pero este pintor sevillano, Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, barroco, del pintor del barroco, posee numerosas representaciones de Cristo y de su Madre Santísima. Y en algunas obras pintó varios exe homo. Como sabemos, es Cristo con la corona de espinas, despojado de toda ropa, un manto por ahí de púrpura roto y viejo, y una y una caña entre las manos, como le mostró Pilatos al pueblo. He aquí al hombre. Y muestra a Jesús como te estoy diciendo. En alguno de ellos aparece maniatado y sujetando la mano derecha esa caña, ese cetro que los soldados romanos le habían ofrecido entre burlas. Y Jesús dirige, en alguno de esos cuadros de Murillo,
la mirada hacia el suelo, como diciendo, como rendido ante tanto desprecio, ante tanto maltrato. Pero no, es una mirada de compasión, una mirada de ternura. En silencio soporta todos los ultrajes y afrentas. Contemplando al Señor en esa representación, muchas veces se le llama, y eso lo saben muy bien los andaluces, que tenemos representaciones y procesiones, el Cristo de la paciencia. El Cristo de la paciencia. Porque nosotros lo que tenemos miedo siempre es a un futuro incierto, ¿no? Que si una guerra, que si una pandemia, que fácil olvidamos los hombres las cosas, ¿eh? Siempre se ha dicho de antiguo, esto es peor que la peste, ¿no? Y ahora se dice peor que el COVID, pero ya la gente se ha olvidado lo que es el COVID. Ya. Bueno, sobre todo los chavales jóvenes ni se acuerdan de lo que era el COVID. Pero bueno, que la realidad es que el futuro incierto es siempre lo que nos pone en vela, lo que nos da miedo, lo que nos preocupa, lo que nos agobia. El futuro incierto. Pero es que nosotros sabemos cuál es el futuro, no es incierto. Nosotros tenemos la seguridad plena de cuál es el futuro. Otra cosa es que tenemos que esperarlo. Es decir, que estamos esperando que llegue, pero que vamos a resucitar con Cristo, eso seguro. Con lo cual, a veces te plantean, ya te digo el otro día un chaval de la ESO me preguntaba, como un desahogo, ¿y por qué Dios no impide que cometamos pecados? ¿No? Dije, oye, porque nos ha creado libres para amar, pero te da todos los medios para luchar contra el pecado. Sí, pero claro, no. Él que sabe qué va a pasar en mi vida y cómo me voy a morir, ya el chaval ya estaba empezando a rizar el rizo, claro, ya sabía por dónde iba, claro. Que le pesaban sus pecados y que le lamentaba el tener que confesarse con frecuencia del tema. Pero estaban otros compañeros, ya me iba a meter con él, ahí estamos delante de la entrada del oratorio, que no sé por qué me paré a hablar con ellos. Sí, estaba esperando unos padres. Y entonces ya el chaval me dijo eso, bueno, si no sabemos cómo vamos a morir, ¿por qué Dios nos ha creado? Porque nos podemos condenar. Entonces le recordé el libro de don Álvaro, La fuerza del sino, ¿no? Que no se acordaba mucho, pero otros compañeros de la ESO sí que sabían. Porque alguien dijo, un autor, y el otro compañero dijo, no, la ha escrito fulanito. Efectivamente. Bueno, pues, que ese no es el miedo que tenemos que tener. Que si me voy a condenar, si Dios sabe que me voy a condenar. Que no te preocupes por eso. Si Dios sabe lo que va a pasar en tu vida y la mía. Pero Él lo que quiere y lo que nos va a poner todos los medios y nos va a ayudar. Y no olvides que Cristo ha resucitado y por tanto es más fuerte que la muerte, que el pecado y que el demonio, que tenemos la seguridad plena de que estamos apostando a caballo ganador. Aunque nos veamos llenos de debilidad y de miseria y que a veces pues vamos de bruces al suelo. Así que confianza grande, paciencia, eso sí. No te desanimes, no te canses, no te aburras de ti mismo o del mundo o de lo que quieras, sino que sigue. Por eso decía San José María en Surco, un remedio contra esas inquietudes tuyas. Tener paciencia, rectitud de intención y mirar las cosas con perspectiva sobrenatural. Tener paciencia, no pasa nada. No pasa nada. Incluso, bueno, aunque haya en el mundo guerras, ¿no? Aunque haya en el mundo desastres, aunque haya en el mundo persecuciones, aunque nos encontremos incluso en un mundo que ya es postcristiano, que te decía esta mañana, ¿no? En el que esos valores y esa formación que tú has recibido, pues contrasta con el mundo que te rodea. Bueno, pues nada, no te preocupes. Y es bueno que contraste, porque así vamos volviendo a recuperar las aguas insalubres, las aguas
podridas y le damos, como hace la depuradora, vamos depurando las aguas a nuestro alrededor y vamos haciendo ondas a nuestro alrededor cada vez más grandes para ir depurando esas aguas. Aunque los sembradores impuros del odio, como dice San José María, pues siembren esas cosas, nosotros seguimos sembrando la vida del amor, de la caridad, de la verdad sobre el hombre. En una carta escrita a sus hijos, San José María, en el año 1947, concretamente en abril del 47, fechada en Italia, les hablaba de un cambio de planes, ocurrido a su pesar, y finalizaba con su característico sentido del humor. Paciencia, otra cosa más que paladear. Como tú sabes, paladear significa gustar con detenimiento y es esta una de las lecciones de la paciencia, porque gracias a ella aprendemos a apreciar, aun en las situaciones que nos contrarían, el lado amable que encierra. Es decir, encontrar la parte buena que tiene todo, porque la tiene. Como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Eso San José María lo resumía en 3 palabras, ¿no? Omnia in bonum, todo para bien. Señor, que tengamos esa seguridad de que a pesar de que haya contrariedades, de que haya cosas, todo es para bien. Que no, como te dicen a veces los agoreros y además los que quieren justificar su vida, cuando en la nuestra ocurra algo pues, contrariante, una contrariedad, lo que sea. Ya te lo decía yo, ves como tal, tú con tus ilusiones, con tus confianzas, con tu Cristo, pero después, ya ves, ya te lo decía yo. Por eso decía el Papa Benedicto XVI en esa carta suya Spe Salvi, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Mediante la unión con Cristo. Hay un psiquiatra muy conocido de Viena, ya falleció hace años, que por cierto, otro psiquiatra, sacerdote, que vivía en Viena, aunque era español, le trató, incluso le llevó en cierta ocasión a conocer a San José María, y estuvieron allí pues una entrevista con su mujer y tal, bueno, con su segunda mujer, porque la mujer de ese psiquiatra murió en un campo de concentración, mientras que él también estaba en otro campo de concentración. Pues este hombre, hablando a sus alumnos, les explicaba por qué él era la corriente psiquiátrica del sentido de la vida. Perdón, El hombre en busca de sentido, es un libro suyo muy conocido, Víctor Frank. Y este hombre explicaba a sus alumnos que así como a un chimpancés que le pinchas para hacer un experimento con él y está sufriendo el pinchazo, no entiende por qué sufre, pero lo está sufriendo, el dolor o lo que sea, el hombre sufre y sabe por qué sufre. Pero hay un paso suficiente, que es encontrarle un sentido al sufrimiento. El sentido de la vida, el sentido del sufrimiento, el sentido de lo que está pasando en mi vida ahora. Encontrarle un sentido. Y eso lo decía él, que ya te digo, que sufrió en un campo de concentración y que su mujer murió en otro campo de que estaba. Y que él recuerda en ese libro suyo, El hombre en busca de sentido, que cuando él salía en cierta ocasión, una noche, una madrugada, salía del campo de concentración para ir a trabajar fuera, una noche totalmente despejada, pero sí, helada, ¿no? Llena de nieve y todo, pero al contemplar la belleza de la noche, de la madrugada, se acordó de su mujer y se acordó de unas palabras de la Sagrada Escritura, ya te digo, era judío. El amor es más fuerte que la muerte, ¿no?
El amor es más fuerte que la muerte. Y se acordó de eso, y se acordó de su mujer. No sabía que su mujer ya había muerto, pero pensemos que hay que encontrar el sentido de las cosas, el sentido de la vida, la razón de ser de la que estamos, pues eso, viviendo. Y siempre con esa paciencia, con esa esperanza, con esa seguridad. Con esa seguridad. La esperanza es el ancla del alma. Algunos que me conocen saben que me gustan mucho los belenes, los nacimientos, los belenes en Navidad. Pues recuerdo que estando en Santiago de Compostela teníamos unas figuras y una belenista nos hizo pues un diorama, que se llama. Y puso un pastor, un chaval jovencito, uno viejecito, además de la figura que teníamos nosotros, y nos puso al lado un ancla, un ancla. Un ancla. Bueno, pues yo me sorprendió a ver un ancla en un Belén. Dije, hombre, será por lo de marinero, ¿no? Pero claro, Nazaret estaba lejos y Belén, no digamos, lejos del mar de Galilea o del mar Mediterráneo, ¿no? Pero después ya me dio a entender, claro, que es una simbología, que es la esperanza. La esperanza, Cristo es la esperanza. Por eso Benedicto XVI habla de la esperanza. La esperanza es el ancla del alma y a ella corresponde el anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de cada uno de vosotros y en el mío. ¿Por qué queremos ser felices? Porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Ese deseo de felicidad, esos deseos de eternidad. Siempre me acuerdo de un escritor con el que he disfrutado mucho leyendo sus obras, mucho, me he reído muchísimo, que se llama Muñoz Seca, Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca era un humorista español que, aunque él se encontraba en ese momento en Barcelona, pero bueno, estaba en Barcelona porque estrenaban una obra suya, una comedia, claro. O sea, el título de la obra era La tonta del rizo. Pero él fue muy conocido por La venganza de Don Mendo. Bueno, pues el 17 de julio del 36, un día antes del golpe militar que desató la Guerra Civil Española, Muñoz Seca se encontraba en Barcelona. Por la mañana fue detenido por milicias anarcosindicalistas, por sus ideas monárquicas y católicas. Fue trasladado a Madrid, donde ingresó en la cárcel de San Antón, que era un antiguo escuela espía de San Antón y se convirtió en cárcel. Su esposa, que había sido arrestada con él en la ciudad condal, fue puesta en libertad por ser ciudadana cubana. El 28 de noviembre del 36 lo jubilaron en Paracuellos del Jarama. Se cuenta que antes de morir quiso hacer honor a su profesión de humorista y dijo a los que le iban a fusilar: podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso, como estáis a punto de hacer, mi vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme: el miedo que tengo. Bueno, así murió Pedro Muñoz Seca, según dicen las historias, ¿no? Pues sí, realmente este hombre era muy certero, ¿no? El miedo que tenía. Pero nosotros, pues, hombre, evidentemente no tenemos que tener miedo, ¿no? A la muerte y a los que nos pueda venir en nuestra vida, ¿no? Porque somos conscientes de la esperanza. La esperanza que efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús, traspasado en la cruz. Porque si siendo enemigos, dice San Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Ya sé que te estás fiando de las palabras de Cristo. Te estás fiando por la transmisión de las palabras de Cristo. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Pero es que ahora estoy preparando una asignatura que voy a impartir en agosto, de Sagrada Escritura. Entonces, y además es sobre los evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, vas viendo cómo fueron redactados los evangelios y cómo fueron la transmisión de los evangelios.
y cómo nos han llegado hasta nuestros días papiros, pergaminos de siglos de antigüedad que recogen los evangelios. A ver qué obra escrita antigua ha sido transmitida de tal modo que la Biblia. Ninguna. Y además no solamente la transmisión de esos pergaminos, sino después las copias que nos han ido llegando, las recuperaciones de las copias, porque se han ido viendo que una copia a lo mejor, porque los copistas se confundían a veces, ¿no? No sé si saben lo que es escribir a mano durante tiempo, pero llamar a hacer copias y copias y copias, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, la Iglesia siempre ha ido por parte de la tradición, transmitiéndonos la doctrina de Cristo, y por parte del magisterio, conservándola. Con lo cual, pues tenemos la certeza de que nos ha llegado la pura doctrina de Cristo, que es la vida de Cristo, sus enseñanzas, y es la palabra de Dios. Por eso tenemos esa certeza en la palabra de Dios, en la seguridad de Dios. Señor, que pongamos en ti nuestra confianza. Como dice San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, lo dice en la carta a los romanos, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues ahí te queda, ¿no? Vamos, mira que San Pablo ha sido enumerativo, ¿no? Ha ido enumerando con detalle, cosas que además él pasó, ¿eh? Muchas de esas tribulaciones las pasó él. Por lo cual tampoco es que te estuviera hablando en teoría, sino que estaba hablando en la práctica. Y a los romanos, que los pobres romanos les venía después el Nerón de las narices y no sé si de las narices o del arpa, ¿no? Pues, o de la lira, pues que empezó con las persecuciones, ¿no? Bueno, pero mira, ellos estaban certeras, seguros, confiados. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nos ayude a vivir. Hay un libro que te recomiendo, o si te gusta la poesía además, que es un libro de Charles Péguy, lo tengo por ahí en digital, que es Las tres virtudes. Las tres virtudes. La segunda virtud se titula El pórtico del misterio de la segunda virtud, que es la esperanza. Y la narración es en un tono que además que habla a Dios, le habla a Dios a los hombres de la esperanza, de mi pequeña esperanza. Y cosas preciosas, ya sé que es el autor, es Charles Péguy, pero bueno, y dice, entre otros versos, dice, la esperanza, dice Dios, sí que me sorprende. A mí mismo, sí que es sorprendente que esos pobres niños vean cómo pasa todo eso y crean que mañana irá mejor. Que vean cómo pasa eso hoy y crean que irá mejor mañana en la mañana. Sí que es sorprendente y seguro la más grande maravilla de nuestra gracia. Yo mismo me quedo sorprendido. Dios se queda, bueno, es un modo de hablar, ¿no? Porque es Péguy el que está escribiendo, pero de la esperanza. Dice, bueno, la fe ha construido grandes catedrales, la caridad ha construido grandes hospitales, grandes sitios de asistencia, pero mi pequeña esperanza es la que me hace levantarme por las mañanas y es la que me hace dormir por las noches como un niño pequeño. Pues sí, esa es la confianza, la seguridad, la esperanza. Acudimos a nuestra Madre Santa María. Como dice San José María en Forja, Madre nuestra, nuestra esperanza, qué seguros estamos pegaditos a ti, aunque todo se bambolee. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.